contexto de los jóvenes. Aquí está con nosotros Jorge Saucedo en el contexto de los jóvenes y vas a tocar un tema sensible, un tema que preocupa, la alta incidencia de suicidios. Yo creo que en Coahuila, pero en el país en general. Específicamente me llama la atención lo que está pasando en Saltillo y lo que nos está ocurriendo aquí en La Laguna. Buenos días, Marcela. Buenos días, licenciado, y un saludo al auditorio. Y sí, es un tema bastante delicado, pero importante. Y es que creo que hablar del número de casos no debe ser lo importante, porque cualquier suicidio es alarmante, pero ya con los números que tenemos en Coahuila, donde hemos sobrepasado los 120 casos y donde en nuestra ciudad, que es Torreón, tenemos más de 14 suicidios en el año, pues es difícil, porque hay que entender que quien se suicida no quiere morirse, en realidad lo que quiere es dejar de sufrir. Y tenemos que entender que el suicidio no es un evento aislado como se cree, y que no solamente tiene una causa, sino que hay detonantes, pero pues a veces los confundimos y decimos, es que échale ganas, no estés triste, es solo depresión. Y en realidad esto es un poco más complejo, y esa complejidad es lo que hace que tenemos que tomar en cuenta que el recurso emocional de cada persona es distinto, y la situación tanto emocional como física y psicológica es complicado. Y el suicidio es una cuestión que se ha expandido en nuestro país durante los últimos años, pero principalmente en esta generación que es la nuestra de los jóvenes, y que resulta alarmante porque nos hace preguntarnos qué está pasando o qué dejamos de hacer con esta generación. Y hay un fin de estudios que creo que no es lo que quiero abonar en esta charla, sino quiero abonar la parte tanto un poco jurídica, pero también una parte de joven. Y creo que hay que dejar en claro algo bien importante, porque a veces decimos, es que la salud mental es otra cosa, ¿no? Pero ayer estaba leyendo justo una carta o un convenio de las Naciones Unidas donde se habla que la salud mental es un derecho humano. Y hablar de un derecho humano significa que entonces todos tenemos el gozo y el disfrute de esto. Pero es que desde la Organización Mundial de la Salud, salud se define no como la presencia de enfermedad o la ausencia de enfermedad, sino se define como un trastorno biopsicosocial. O sea, no podemos apartar lo físico de lo biológico, de lo psique, de lo emocional, y de lo social, que finalmente determina la vida de una persona. Y hablando de esta parte, que es un derecho humano, entonces tendríamos que creer que nuestro gobierno tiene una política integral para la atención a la salud mental, y la realidad es que no lo hay. Y entonces, porque, a ver, ¿dónde hay un psiquiátrico aquí? Por ejemplo. El más cercano está en Saltillo y en Parras, o sea, que son los dos lugares, y aún así estaba leyendo que el de Parras está pasando una crisis, entonces... Pero aparte siempre está lleno a su máxima capacidad. Y esto nos habla de que, según datos de la Secretaría de Salud, cada 24 horas, o sea, cada día en México se está suicidando un joven. Y esto es alarmante porque, entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué dejamos de hacer? Pero sobre todo, y fue algo... Normalmente mis estados tienen una reacción de likes y comentarios. Me llamó mucho la atención que me dijeron, oye Jorge, fíjate que este tema es muy interesante. ¿Por qué? Porque en algún momento yo pensé suicidarme, y me empezaron a platicar historias, y es lo que quiero platicar, esta parte de cómo nos dejamos influenciar por las cuestiones de moda. Está una serie ahorita que es 13 razones o 13 Reasons Why, que ya es su segunda temporada, y que a raíz de esta serie... hay un estudio que demuestra que hay jóvenes que se han visto motivados o que encuentran ese factor extra para decidir suicidarse. O están este tipo de juegos como la ballena azul, no sé si lo ubican, sí, que fue el famoso el año pasado, donde eran 50 retos y el último reto era suicidarte, ¿no? Y tantas cosas que a nosotros nos podrían parecer sin sentido, pero que de alguna manera le dan una identidad a aquellos que no la encuentran en su casa, que no la encuentran en los demás. Pero... la realidad es que la sociedad mexicana abandonó a sus niños y a sus jóvenes, y si lo analizamos con las estadísticas nacionales de asesinatos y desapariciones, vemos que la gran mayoría son adolescentes. O sea, los que vivieron esta cuestión de la guerra contra el narcotráfico son jóvenes, adolescentes, y también los que se encuentran en la cárcel. Entonces, esos jóvenes, quienes padecen el desempleo, quienes padecen las circunstancias de la guerra, quienes han padecido la situación de no tener ni un trabajo ni una escuela, entonces llega un momento en que no sabemos qué hacer.
Sí, oye, bueno, hay otro dato que a lo mejor podría anexar todos estos argumentos que tú estás dando, y es el hecho del inicio de consumo de drogas cada vez a edades más tempranas. Y ya sabemos que el consumo de drogas y bebidas alcohólicas es un detonador del suicidio. Sí, y es que ayer me preguntaban ahí de que, oye Jorge, ¿quién tiene más probabilidades de suicidarse? ¿Una persona con recursos o una persona sin recursos? ¿Una persona que estudia más? Y el suicidio es un fenómeno multicausal, como lo decíamos, y no hay una razón específica para que la persona quiera suicidarse. O sea, puede pasarle a una persona rica como una persona sin recursos, con estudios o sin estudios, pero el factor... puede ser el más mínimo detalle que sea que lo impulse, porque estamos hablando de que no fue ese detalle, o sea, ese detalle... La gota que derramó el vaso. Exactamente, pero se viene juntando, ¿no? Pero sí hay en la estadística una condicionante de vulnerabilidad económica, ¿eh? Dentro Sí. de los suicidas, hay más suicidas cuando no hay recursos. Por ejemplo, las personas mayores que también se están suicidando es porque no tienen la atención o porque no tienen acceso a la atención médica. En México hay 4 problemas que son los que están llevando al suicidio, que son los problemas afectivos, la ausencia espiritual, que ellos lo manejan como conflictos personales, existenciales y trastornos mentales, los problemas económicos y sociales, y la depresión y las enfermedades, que es básicamente los 4 puntos que la Secretaría de Salud ha identificado dentro de sus estadísticas. Pero yo considero, Marcela, licenciado, que también un punto muy importante en nuestra generación, que es la que está pues aumentando los suicidios de una manera impresionante, es el sentido que tiene la tecnología en nosotros, ¿no? Y el creer que vivir en esta situación de las redes sociales que nos llevan a imaginar que tenemos, no sé, miles de amigos en Facebook, en Instagram, en Twitter, etcétera, nos hace creer que no estamos solos, pero la realidad es que estamos vacíos, o sea, y es más difícil estar vacío que solo, porque ese vacío lo empezamos a llenar con otras cosas, que llega un punto que no sabemos qué hacer, que no encontramos nuestro lugar, y que entonces nos preguntamos lo que muchos hacen esa pregunta, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? Y quiero platicar una historia, y ayer lo estaba platicando con mi mamá cuando estaba escribiendo esto. Un compañerito del colegio, cuando estábamos en la primaria, estaba en quinto de primaria, y se quitó la vida. Y imagínate, o sea, era un escándalo. Y entonces pasó el tiempo y hubo una carta que leyeron, y resultaba que él decía que no encontraba el lugar en el colegio, a pesar de que él, o sea, desde mi recuerdo, no recuerdo que él haya sufrido bullying, pero él decía que no encontraba un lugar en el colegio, y además no se sentía amado por sus papás. Y te preguntas, ¿cómo cuando tienes 11 años, o sea, ya estás pensando todo eso? O sea, ¿qué dejó de vivir o qué pasó en su vida de esa persona para decidir eso, no? Y fue una cosa que recuerdo y me sigue impactando, porque eran 11 años, ¿no? Y ahorita vemos las estadísticas de cómo se están quitando la vida los jóvenes, y en realidad a veces actuamos como sociedad de una manera inhumana, porque no te apures, todo pasa, siéntete bien, una palmadita. Y cuando la realidad es que esa persona lo que necesita es ser escuchada, ser amada, recibir un abrazo. Tal vez nosotros no somos los especialistas, que creo que eso es lo más importante, y debemos de aclararle a las personas que nos escuchan, y decir que si se sienten así, hay que pedir ayuda, pero también quienes estamos del otro lado hay que ser empáticos, hay que dar amor, o sea, hay que entender que esa persona no está así porque quiera, o sea, él no decidió decir, ay, hoy quiero estar deprimido y voy a estar así y me quiero suicidar, ¿no? O sea, si no, es una cuestión que ha ido evolucionando, y que entonces nada nos cuesta ser así, y creo que esa es la parte más importante. Qué bueno que lo tocas, porque además ha habido una racha también de suicidios de personas notables que ha venido a colocar otra vez el tema ahí. O sea, porque una persona que se supone que tiene tanto éxito, que es reconocida a nivel mundial, que tiene un trabajo estable, que tiene una vida aparentemente envidiable, ¿por qué termina con su vida? Y es que el sinsentido de la vida muchas de las veces lo origina a veces hasta un desajuste bioquímico, no necesariamente las condiciones externas, porque hay causas exógenas y endógenas, y entonces habría que hacer el distingo, pero sí en lo que tendríamos que estar depositando ahora mismo toda nuestra atención es en qué creen los jóvenes, qué esperan los jóvenes, cuál es su aliento de vida. Nosotros como adultos tenemos la responsabilidad de hacernos cargo de eso, y de ver y de ofrecer
es la posibilidad por lo menos de un conversatorio, por lo menos de una reflexión compartida, por lo menos de decirles que los problemas existenciales en la juventud son propios de la juventud y que va a pasar con compañía y que va a pasar con cariño y que va a pasar con todo lo que ellos están requiriendo para que superen ese momento. Desgraciadamente estamos muy abocados a sobrevivir en este país, estamos muy abocados a obtener el recurso necesario para llevar a nuestras casas y muchas veces dejamos de lado, olvidamos lo que es esencial y fundamental, que es la compañía que los jóvenes están necesitando. Muy bien, pues muchísimas gracias, Jorge, por estar con nosotros, de verdad. No, muchas gracias a ustedes y solo un mensaje a quienes nos escuchan. Si sienten eso, de verdad, pueden comunicarse ya sea aquí o pueden buscar ayuda o pueden seguirme en @JorgeInformando o Jorge Saucedo en Facebook y créanme que los voy a leer y voy a tratar de canalizarlos a quienes puedan ayudarlo, porque hay que también entender que nosotros no somos expertos, podemos escuchar, podemos orientar, pero siempre hay que ir y atendernos con la persona indicada. Exacto. Muchas gracias, Jorge Gracias a Saucedo, por ustedes. tu presencia.